Hola amigos, ¿cómo estáis? Así empezamos el día explorando. Seguimos por el sur de Cerdeña. Hemos venido con la dinghy hasta aquí a explorar estas playitas, que la verdad que están muy bien, bastante vírgenes. Agua, como veis, cristalina y pocos barcos, muy pocos barcos. Así que muy contentos de estar por aquí. De momento hay pocos barcos. Sí, ahora seguiremos explorando. Y os seguiremos contando. Por aquí estamos explorando. Buenos días amigos, ¿cómo estamos por aquí? Estamos en Portopino. Mirad qué agua más bonita, por favor. Esto es espectacular. Se parece bastante a Mallorca, la verdad. Y muy bien, pero ya nos vamos, ponemos rumbo a Mallorca porque ya está bien, tenemos que llegar también a pasar un par de días por ahí. La verdad es que estamos muy tranquilos, más relajaditos, han ido saliendo cositas del barco que se han ido rompiendo, pero ya os iremos contando. Y mirad esto, es que es una maravilla. Lovely day. Bueno amigos, esta va a ser casi la última parada que hagamos en Cerdeña. Estamos dejando el pueblo de Calaseta, que hemos bajado a repostar. Sí. Y ahora pararemos por ahí a pegarnos un bañito. Y la siguiente parada será Mallorca. ¡Qué ganas! Aprovechando la buena visibilidad que nos ofrece el Mediterráneo, de vez en cuando dedicamos un tiempo a comprobar cómo agarra el ancla en el fondo. En este caso, Ángel se tiró al agua para poder observar cómo se comporta el ancla al echar marcha atrás con el motor y tirar fuerte de la cadena, simulando condiciones de mucho viento o mala mar. En todas las ocasiones que lo probamos, el ancla, una rocna de 33 kilos, no dejó de sorprendernos para bien. ¿Qué tal, capitán? Muy bien. ¿Nos puedes contar cuál es el plan? El plan es acabar de bañarnos aquí y relajarnos un poco antes de 2 días y medio de travesía, que es lo que nos queda desde Cerdeña, de San Pietro, ¿se llama? Isola di San Pietro. Isola de San Pietro hasta Mallorca. Finalmente poder volver al sitio donde nos fuimos para poder conseguir este sueño, pues es una gran alegría y está a punto de pasar y va a ser un momento épico para nuestras vidas y nuestra relación como pareja. La idea es llegar a Mallorca el miércoles por la noche, ¿no? Aprox. Y pasar ahí 2 días, estaremos hasta el viernes noche y luego saldremos así a Formentera, donde estaremos un día también, 1 o 2 días. Y ahora que no todo falla como al principio, Ahora que parece que ya hemos aprendido un poquito cómo el barco se comporta, entender también cómo funcionan todos los sistemas, hemos tenido un poco de dudas con las baterías de litio porque no sabíamos si estábamos cargándolas correctamente con los distintos cargadores que tiene. Y parece ser que de momento va bien. Y con ganas también, tendremos viento de través, entonces tengo ganas de navegar a vela más rato porque hemos estado tirando de motor bastante. Porque, bueno, claro, hay que cumplir con las fechas, porque hay tripulación que se sube, se baja en ciertos momentos y lugares. ¿y cuáles son tus impresiones de Italia, del sur de Cerdeña? Y bueno, Cerdeña me ha parecido increíble. De hecho, yo te diría que incluso mejor que Mallorca en algunos lugares, porque es mucho más virgen. Son bastante respetuosos con el medio ambiente. en general la gente es muy amable,
Sí, nos han ayudado, todo lo que hemos preguntado, dudas, nos las han resuelto y te preguntan que, bueno, de dónde venimos y a dónde vamos y todo eso. Y también tenemos ganas a ver si podemos conocer a una pareja que también tienen otro Amel Maramu y estarán en Mallorca, se supone que cuando nosotros llegamos, a ver si podemos abarloarnos a su lado y compartir un momento especial con dos barcos que se fabricaron hace mucho tiempo y aún siguen flotando. Bueno, supongo que hay cositas que has ido haciendo, pero que ya las enseñarás, ¿no? Con tranquilidad. Sí, resumiendo, hemos tenido problemas con la hélice, ya lo contamos, con las dos radios, tanto la fija como la portátil. Hemos puesto una alarma en la bomba de sentina de emergencia, digamos, que es la que queda más arriba, para poder asegurarnos de que escuchamos la alarma cuando la sentina se llena más de la cuenta, o la bomba de sentina, que está abajo del todo, no puede con el caudal de todo el agua que puede llegar a entrar. Dejando de lado todo esto, el tubo de escape del motor tiene una sección más pequeña que la que el fabricante Yanmar recomienda. Entonces, lo que sucede aquí es que el waterlock a veces hace unas vibraciones un poco raras porque le cuesta un poco más expulsar el agua hacia afuera a través del tubo de escape. Entonces es un poco preocupante porque en realidad no tiene la sección que tiene que tener, es más pequeño el tubo de escape del motor Perkins original. Entonces esto es algo que el día de mañana cambiaremos y pondremos todo el tubo de escape de la sección que toca, y el problema es que entonces tendremos que hacer un agujero más grande en el casco para sacar el escape por ahí. Pero bueno, eso más adelante. Creo que de momento, si ya hemos hecho 110 horas de motor sin problemas, no será un problema grave. El único riesgo que veo yo aquí, o quizás el único miedo que tengo, es que reviente el waterlock y que todo el agua de la refrigeración se vaya a la sentina. Entonces por eso he puesto una alarma, por si acaso pasa, que al menos nos podamos enterar. Que de todas formas yo creo que con el ruido nos enteraremos. Así que nada, dejando todo esto de lado, el resto, el barco estupendo. Bueno, Cerdeña, ha sido un placer, ¿eh? Nos has encantado. Espera, que el capitán me manda una tarea. Vale, venga. ¿Qué estáis? Work. Bueno, tonterías para pasar el rato. ¿Tonterías para pasar el rato? Sí. ¿Cómo qué? Hemos quitado un grillete extra que tenía porque este era muy gordo y habíamos dado un golpe aquí abajo. Ah, ok. Entonces, pues bueno, dejando finuras. Es un perfeccionista. Lo sé. Adiós, Cerdeña, nos has encantado. Ha sido un placer. Volveremos. Para siempre.